Muy buenas tardes, queridos televidentes. Realmente para nosotros siempre es un placer estar frente a ustedes y poder ir entendiendo el derecho. El derecho, como ustedes saben, es un conjunto de normas jurídicas que van a regular las conductas de todos los seres humanos dentro de nuestra sociedad y en el mundo. El derecho, como ustedes saben, también tiene diferentes ramas. Tiene el derecho civil, el derecho laboral, el derecho administrativo, el derecho aeronáutico, el derecho espacial, el derecho diplomático, el derecho internacional público, el derecho internacional privado, el derecho penal, el derecho de ejecución penal, el derecho procesal penal, el derecho constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el ámbito del derecho penal tenemos los delitos y las penas. Se estudia el derecho penal parte general, luego el derecho penal parte especial. Y en la parte especial es donde se tipifican diferentes delitos. Voy a mencionar algunos delitos que tienen que ver con el invitado de hoy, que tienen que ver con el tema de hoy, que tienen que ver con la medicina legal. Tenemos el delito de homicidio, por ejemplo. El delito de homicidio que tiene varias figuras especiales. Tenemos el homicidio simple, el parricidio, el asesinato, el feminicidio, por ejemplo, por mencionar algunos muy conocidos. Y luego tenemos los delitos de lesiones, los delitos que no tienen ese ánimus, esa intención de quitarle la vida, solo de vulnerar la integridad física. Y tenemos lesiones graves, lesiones leves, faltas contra la integridad física, etcétera. Y asimismo tenemos delitos contra la libertad sexual, el delito de violación de menores de edad, que hoy es un delito que merece una pena muy severa, como viene a ser la cadena perpetua. Estos delitos de homicidio, de lesiones contra la libertad sexual y otros también, como vamos a ver en el desarrollo de este programa, merecen la participación de diferentes ciencias que están inmersas dentro de esa ciencia fundamental, sin la cual en este siglo no se podría llevar adelante la investigación del delito con eficacia y con garantía. Me estoy refiriendo a la criminalística, que de un tiempo a esta parte reiteramos, porque ya son varios los programas donde estamos estudiando las diversas ciencias que están inmersas dentro de la criminalística. Y hoy día vamos a tratar sobre la medicina legal. Por ejemplo, se comete un homicidio para verificar primero si se trata de un homicidio, si se trata de una muerte natural, si se trata de una muerte accidental. Tenemos a la medicina legal. Tenemos a un médico legista que va a estar en la escena de los hechos, porque ahora se denomina así en forma genérica, garantista, la escena de los hechos, que luego puede devenir en la escena del crimen o la escena del delito. Luego puede devenir, pero primero en la escena del hecho. Y en la escena del hecho participa justamente el médico forense o el médico legista. Participa para verificar
in situ, primero, si se trata de una muerte natural, si se trata de un suicidio, si se trata de una muerte accidental o se trata de un homicidio. Y cuando se trata de un homicidio tiene que responder a la pregunta ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? Etcétera. Y asimismo tendríamos que preguntarnos en el ámbito de la medicina legal, ¿cuál será la parte de la medicina legal que se encarga justamente de estudiar el cadáver, la muerte, etcétera? Pues tenemos a la tanatología forense, que es la que se va a encargar de estudiar el cadáver, las causas de la muerte, etcétera. Y cuando se cometen los delitos de lesiones, pues también la medicina legal interviene. El que denuncia las lesiones en su agravio, lo primero que la policía o la fiscalía va a disponer para determinar si se trata de un delito o se trata de una falta, para determinar si se trata de una lesión inferida por otra persona o de una autolesión o de una lesión accidental, pues tiene que ser derivado, tiene que indicársele que tiene que concurrir al Instituto de Medicina Legal, donde será examinado y el perito médico legista o médico forense tendrá que evacuar una pericia en la que indicará, primero, cuántos días de incapacidad para el trabajo tiene, cuántos días de asistencia facultativa debe de tener, y ahí se determinará cuantitativamente si se trata de un delito o de una falta. También se determinará si efectivamente ha sido una lesión inferida por otra persona, por mano ajena, si ha sido una autolesión, si ha sido una lesión accidental, y si es que ha sido esta lesión causada por mano ajena, se determinará inclusive el instrumento con el cual podría haber sido causada la lesión. Se determinará incluso si el sujeto que ha golpeado, que ha herido a la víctima, al sujeto pasivo, es diestro, usa la izquierda, es zurdo, etc. Y así también llegamos al delito contra la libertad sexual. Me estoy refiriendo al delito de violación, al delito de violación de menores de edad, al delito de tocamiento, etc. Cuando se trata de estos delitos, interviene también un médico legista. En el anterior capítulo, con respecto a las lesiones, me olvidaba de decirles que es la especialidad de la medicina legal que se denomina la traumatología forense. Y aquí, en cuanto a los delitos contra la libertad sexual, como nos decía un maestro inolvidable, un maestro de maestros en la Facultad de Derecho de nuestra alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor Víctor Maurtua, nos decía, en la única rama de la medicina es importante una membrana que para las demás ramas de la medicina, para las demás ramas de la medicina, no es importante. Y nos decía, esta membrana se llama himen. Y efectivamente, cuando nos enseñó allá por la década de los 70 y leíamos ese libro famoso, clásico de medicina legal, que es el libro de Nerio Rojas, estudiábamos pues
que el himen tenía diferentes formas. El himen tenía diferentes formas. Habían formas diversas del himen. Habían hímenes complacientes o elásticos. Y cuando se estudiaba el himen, se señalaban las lesiones de esta membrana tomando como referencia al reloj. Por eso se dice a nivel de 6, a nivel de 3, a nivel de 9, al nivel de 12, etcétera, donde se causan las lesiones a esta membrana, los desgarros a esta membrana. Asimismo, también se analiza el ano, la cavidad anal, los pliegues del ano para ver si hay signos de coito contra natura, si ha sido de repente la introducción de un objeto, la introducción del miembro viril, la introducción del dedo, etc. Todo eso trata de desentrañar esta rama o esta especialidad de la medicina legal. Y asimismo, cuando ya se tiene la necesidad de estudiar, de analizar el perfil psiquiátrico del agresor, por ejemplo, del sujeto activo, para ver, por ejemplo, si es un pedófilo, si es una persona que está con todas sus capacidades, si de repente sufre de alguna enfermedad mental, de alguna psicosis, de la paranoia, de la esquizofrenia, etcétera. Entonces, se recurrirá también a la medicina legal, porque la medicina legal no solo tiene la tanatología forense, la traumatología forense y en este caso de los delitos contra la libertad sexual, la sexología forense, sino también tenemos a la pediatría forense, a la psiquiatría forense. Y es la psiquiatría forense la que se encargará de estudiar al sujeto activo, al supuesto agresor, al denunciado, al investigado, y se determinará cuál es el estado mental de este sujeto, o de repente se puede llegar a la conclusión que es un psicópata, o de repente se puede llegar a la conclusión que es una persona en la esfera sexual con inmadurez, en la esfera sexual de repente con una disminución de su capacidad volitiva al extremo que hay algunos que en esta esfera actúan impulsivamente. Todo eso se ve en esta ciencia tan hermosa, tan fascinante como es la medicina legal. Y efectivamente, en el ámbito procesal penal, el Código Procesal Penal señala las pautas para la intervención de los peritos. Y es aquí donde los peritos tienen que intervenir, hacer un examen pericial acorde con el tipo de delito, ya sea, como les decía, homicidio, lesiones, delitos contra la libertad sexual, etc. Entonces, los peritos tendrán que hacer una entrevista a la víctima, por ejemplo, una entrevista a la víctima en todas esta clase de delitos, salvo en el caso de la muerte, en cuyo caso dicen los médicos legistas que conversan con el muerto entre comillas, ¿no? Metafóricamente hablando, su cuerpo, las lesiones que presenta, lo que se encuentra en la cavidad craneal, en la cavidad torácica, en la cavidad abdominal, que son las tres cavidades fundamentales del cuerpo donde se hace la necropsia. Entonces, dicen que el perito, en este caso, el tanatólogo forense, será el que conversa con el cuerpo y el cuerpo de la víctima, el cadáver, le estará dando respuestas a las preguntas que se vaya haciendo. Cuando se trata de lesiones, también
el, el perito médico legista, el médico forense, entrevistará al lesionado, no solamente, no solamente, como hemos visto algunas veces. Yo me acuerdo que hace muchos años tenía a un patrocinado que había sido golpeado, había sido maltratado, había sido torturado por los miembros de la policía que lo habían detenido. Fue puesto a disposición del médico legista y realmente no sé qué clase de médico sería, que lo único que le dijo es abre la boca, le miró los dientes, cierra la boca, eso es todo, puedes retirarte. Creo que esa actitud no es digna de un médico legista. El médico legista, así como todos los peritos, pero el médico legista en particular, porque estamos hablando de este tema, el médico legista tiene que no olvidarse jamás que cuando hace un examen pericial lo está haciendo en el cuerpo, en la persona de un ser humano, que para nuestra Constitución es el fin supremo de la sociedad. La persona humana es el fin supremo de la sociedad. Entonces un médico no puede examinar como si fuera un objeto, una cosa, al, al sujeto pasivo del delito de lesiones. Tendrá que preguntarle su nombre, el médico con mucho respeto tendrá que presentarse y decirle al sujeto pasivo, decirle, te voy a examinar, de esto va a tratar el examen, no va a haber mayor problema, por el contrario, nosotros tenemos la obligación, y eso es verdad, tenemos la obligación de ser objetivos, de ser objetivos. Una de las cosas que debe de caracterizar al perito viene a ser la objetividad, la imparcialidad. El perito no está para juzgar. Y por supuesto, es importante en el perito no solamente sus conocimientos, algo que es fundamental en los peritos, incluso criminalísticos, que ya hemos entrevistado aquí en este programa. Una de las características fundamentales que debe de tener es la experiencia, el conocimiento. Por esa razón es que hoy día tenemos a un invitado que en el próximo bloque lo vamos a presentar. En el próximo bloque lo vamos a presentar. Nos vamos a un corte por unos minutos. Ya volvemos. Muchas gracias.
Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Como les decía en el anterior bloque, el médico legista tiene que saber, tener conciencia que está frente a un ser humano cuando examina. Y más aún cuando se trata de los delitos contra la libertad sexual. Cuando la víctima puede ser un niño, una niña, una adulta, puede ser una religiosa, puede ser incluso, lo digo con mucho respeto también, una prostituta. Cualquier persona, cualquier ser humano, cuando lo obliguen a practicar el acto sexual o tratan de obligarlo, puede ser víctima del delito de violación. Y aquí juega un papel muy importante la entrevista previa a la víctima, para que la víctima pueda contar qué es lo que sucedió, qué es lo que sufrió, y todo ello tiene que estar en la pericia consignada a las finales para llegar a una conclusión si hubo o no actos contra natura, si hubo o no actos, signos de coito, signos de desgarro, si el coito es signos de coito antiguos o recientes. Todo eso es lo que evacúa el perito. Y como siempre menciono en este campo al maestro, al profesor Miquel Tarufo, si bien es verdad, tenemos que creer en la ciencia, tenemos que coadyuvarnos con la ciencia, en este caso con la medicina legal, no está lejos. Al contrario, creo que acertó cuando decía, cuidado, señores jueces, no creamos en todo lo que digan los peritos, porque los peritos al fin y al cabo son seres humanos. Pueden haber peritos y peritos, pueden haber peritos muy bien capacitados, con muy buena experticia, con muchos conocimientos, con vocación, porque también para eso se necesita vocación, estudiosos y por lo tanto fiables. Pero también pueden haber peritos de esos que de repente no es su especialidad, la criminalística, la medicina legal en este caso, de repente no tienen mucha experiencia, de repente no están muy bien capacitados. Por eso que cuando antes yo escuchaba decir a los profesores que los jueces eran perito de peritos, entonces nosotros decíamos, no, no puede ser. ¿El juez cómo va a ser perito de peritos? El juez no conoce todo, no sabe todo. Pero en el caso de las pericias, si bien es verdad, el perito es el científico, el perito es el estudioso de la materia, es el erudito, es el que va a dar luces, no es menos cierto que el juez va a ser el crítico de esa pericia. No es menos cierto que el juez va a tener que analizar esa pericia. Y no solamente el juez, por supuesto. El fiscal tiene que tener conocimientos de medicina legal. El abogado tiene que tener conocimientos elementales de medicina legal, porque si no, entonces estamos perdidos. Por esa razón es que nosotros, cuando traemos aquí a un invitado, buscamos que sea uno de los mejores, una persona especializada en la materia, que ha tenido una formación seria, como el que vamos a traer este día, esta tarde, con el tema de medicina legal, medicina forense. Y les voy adelantando, se trata del doctor José Luis Pacheco de la Cruz. Y no es que yo sea chauvinista, no, sino es la verdad.
Se trata de un médico que tiene que ver con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es médico legista, es doctor en Derecho, es catedrático en nuestra alma mater. Él tiene mucho que ver en el Instituto de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es una persona súper capacitada y tenemos el gusto de saber algo de él porque hemos visto algunas entrevistas que le han hecho en los medios, muy merecidas, por supuesto, y en una de ellas nos hemos quedado gratamente sorprendidos cuando contaba la historia que él, cuando estaba estudiando en primaria, en secundaria, pues hacía sus tareas en la morgue, porque su mamacita, su madrecita, trabajaba en dicha institución, en la morgue, era médico legista, y entonces él escuchaba, él creció prácticamente ya sabiendo, porque le gustó, le fascinó, tenía vocación y además el que, el que hereda no hurta, como se dice, ¿no? Y hoy día lo tenemos y después de este pequeño corte volvemos con él. Permiso. Ya estamos de vuelta, ya estamos nuevamente con ustedes. Y ahora aquí tenemos a nuestro costado al doctor José Luis Pacheco de la Cruz. Ya dije de quién se trata, pero quiero resaltar algo muy importante. Y decía que es de nuestra San Marcos querida. Él, hace poco, en México, en el país hermano de México, ha sido galardonado con un premio internacional que por supuesto debe de llenar de orgullo a todos nosotros. Es como cuando nuestro equipo se va fuera de nuestro país y gana sus partidos, es reconocido. Aquí también tenemos a un gran profesional que ha sido reconocido como el perito del año en México. Y quiero que él mismo nos cuente acerca de este premio que ha recibido. Perdonen, hay unas fallas técnicas, vamos a tener que cortar un ratito, disculpen.
Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Les decía que el doctor José Luis Pacheco de la Cruz les va a contar acerca de este premio que nos ha traído desde México. Doctor, los micrófonos del programa Entendiendo el Derecho con Robinson González para usted. Muy buenas tardes, estimado y distinguido doctor Robinson. Es un gusto estar aquí en las instalaciones de tan importante programa de derecho y muy predispuesto a conversar con usted y que todos los asistentes a este tipo de programa pues puedan conocer un poco más de la medicina legal. Y sí, doctor, efectivamente, acabo de llegar acá a Perú de un viaje que realicé a México, al país hermano de México, donde se llevó a cabo un congreso internacional de investigación forense en el estado de Quintana Roo y seleccionaron a muchos candidatos a nivel mundial. Y para mí y también para mi familia pues fue muy grato el haber recibido este honor en un país diferente al nuestro, el honor de perito del año. Fue una evaluación, me indican, muy, pero muy exhaustiva respecto a los currículums y también a la trayectoria profesional de cada uno de los candidatos. Y luego de esa revisión, pues nos comunicaron días previos para viajar a la ciudad de Quintana Roo y sobre todo estar con los amigos de México. Tenga entendido, estimado doctor, que México, Argentina, son los países que mayor referencias tenemos del trabajo criminalístico y médico legal. Muchas gracias, doctor, por eso. Realmente el Perú se siente orgulloso cuando sus profesionales trascienden las fronteras y son reconocidos. Y yo sé que aquí también, en nuestro país, usted es muy reconocido y me parece muy bien porque no es verdad que uno no es profeta en su tierra. Uno también es profeta en su tierra, siempre y cuando pues le gane la vocación y hace lo que sabe con amor. Doctor, antes de estar con usted, me permití hablarle a nuestros televidentes acerca de la medicina legal, de sus ramas. Hemos hablado de la tanatología forense, de la sexología forense, hemos hablado de la sexología forense y de la traumatología forense, de la psiquiatría forense inclusive. Hemos hablado de cómo en el homicidio, las lesiones, los delitos contra la libertad sexual, se necesita de un experto, de un perito. Y decía también que los peritos no solo tienen que tener conocimientos teóricos adquiridos en sus facultades respectivas, sino sobre todo experticia, experiencia en la práctica y un estudio eterno, ¿no? Porque uno nunca deja de aprender y no debe de dejar de estudiar. En ese sentido, doctor, yo quisiera que nos explique cómo así realmente el cadáver, el cuerpo de una persona ya fallecida, conversa con el médico legista. ¿Qué preguntas le hace el médico a ese cadáver? ¿Qué es lo que generalmente se encuentra en los cadáveres, etcétera? Aplicando esta rama que es la tanatología forense. Sí, doctor, la medicina legal es una especialidad médica. Por lo tanto, los médicos nos especializamos 3 años, aparte de nuestros estudios de medicina humana, 3 años en la especialidad como tal. Cuando hablo de especialidad no estoy hablando de un curso ni de un diplomado, estoy hablando de una especialidad, es una, digamos, especialidad que va a generar un segundo título a nombre de la nación. Nosotros los médicos especialistas en medicina legal tenemos 2 títulos. El primer título de médico cirujano y el segundo título de médico especialista en medicina legal. Hay médicos que hacen especialidad en pediatría, en ginecobstetricia, en psiquiatría, etcétera, pero bueno, nosotros hacemos la especialidad en medicina legal. Y dentro de la especialidad de medicina legal hay ramas
de la medicina legal. Una de ellas es la tanatología forense. Entonces, ¿qué es la tanatología forense? Es una rama de la medicina legal que se encarga del estudio de la muerte. Y, lógicamente, la muerte se traduce en un cadáver. Entonces, la participación del médico especialista en medicina legal puede darse en 3 escenarios, digamos así. Cuando uno acude a la diligencia fiscal de levantamiento de cadáver, ahí examinamos el cuerpo. Cuando uno realiza la necropsia médico-legal, ahí también examina el cuerpo, tanto externa como internamente, recoge muestras. Y cuando uno, por ejemplo, realiza exhumaciones, son los trabajos más frecuentemente relacionados al campo tanatológico forense. Y a su pregunta, ¿cómo hacemos los médicos legistas cuando examinamos a un cadáver? Bueno, le tengo que decir que lo primero que hacemos es determinar si estamos ante un cadáver o no. Porque las personas suelen decir, mira, acá hay un muerto. Es comprensible que lo digan. Pero nosotros cuando llegamos, lo primero que hacemos es corroborar si este cuerpo humano tiene o no tiene vida. ¿Cómo se hace eso? Mediante la evaluación de 3 sistemas: sistema nervioso central, sistema cardiovascular y sistema respiratorio. Una vez que hemos constatado, corroborado, verificado que es un cuerpo humano sin vida, recién hablamos de cadáver. Ahora, este cadáver puede provenir de 2 tipos de muerte. O la persona falleció por una lamentable enfermedad, muerte natural, o la persona fallece por algo externo, por algo traumático, muerte violenta. Entonces, esas son las 2 tipos de muerte que se relacionan al trabajo tanatológico. Exámenes en cadáver producto de muerte natural y exámenes tanatológicos producto de muertes violentas. Muchos suelen preguntarse, sobre todo los abogados, pero doctor, ustedes, si son médicos legistas, ¿cómo es posible que realicen una necropsia a un cadáver por muerte violenta? Si ya se sabe de qué murió, si ya se sabe que le dio un infarto al corazón, una hemorragia cerebral por una hipertensión arterial. ¿Por qué va a ser una necropsia? Bueno, porque en muchos casos las personas tienen médicos tratantes, médicos de cabecera. Pero hay veces el médico examina a esta persona cuando está, digamos, enferma, y después de mucho tiempo la persona lamentablemente fallece en casa o puede fallecer en cualquier otro lugar. Entonces, ¿qué hace la familia? Llama por teléfono al médico. Doctor, ¿se acuerda? Somos familiares del señor tal. Sí, dígame, señora. Mi papá ha fallecido, estaba en la ducha y está sin vida. Entonces, el que menos que dirá, sí, probablemente haya fallecido de algún infarto porque el señor tenía una cardiopatía crónica, una enfermedad al corazón de mucho tiempo. Pero los médicos hay veces no firman el certificado de defunción. ¿Por qué? Porque suelen decir, yo traté al paciente, pero yo no estuve cuando él falleció. ¿Qué circunstancias habrán ocurrido para que fallezca? Yo no lo sé, por lo tanto no puedo certificar esa defunción. Eso es diferente si la persona fallece en un hospital, en una cama hospitalaria con un diagnóstico. Ahí sí, los médicos que están en los hospitales emiten el certificado de defunción. Entonces, a la pregunta, ¿en qué casos realizamos los exámenes tanatológicos? Muertes violentas, pueden ser suicidios, homicidios, accidentes, pero también muertes naturales donde no se ha certificado la muerte por medio o la defunción por medio de un médico tratante. Más o menos el resumen del trabajo tanatológico que nosotros desempeñamos, estimado doctor. Doctor, cuando una persona es lesionada en el ámbito del derecho, si yo soy fiscal y no soy objetivo, voy a tratar de decir, está bien, aquí hay lesiones, pero yo no voy a denunciar por lesiones, sino voy a denunciar por tentativa de homicidio. Sí. Y nosotros decimos un ratito, para que haya tentativa de homicidio y se diferencie de las lesiones, el agente tiene que tener la intención de matar. Entonces la pregunta en el ámbito de la medicina legal, ¿es posible al analizar, examinar a la víctima que está con lesiones, no se murió, poder decir que las heridas pueden hablar y decir que hubo o no hubo intención de matar? ¿O solamente uno como médicos se limita a decir, bueno, tanta cantidad de incapacidad para el trabajo, tanta cantidad de días para recuperación, ¿no? ¿O es posible, al determinar el instrumento con el que se cometió
el lugar donde se dio el golpe, etcétera, determinar si esto fue una tentativa de homicidio o fue simplemente lesiones, con el animus vulnerandi solo de lesionar. Así es, doctor. El otro campo de la medicina legal, ya explicamos un poco de la tanatología forense, es la traumatología forense. La traumatología forense, por ejemplo, se aplica en personas que refieren ser víctimas de violencia física. Y como usted lo dice, muchas personas acuden al médico legista presentando lesiones corporales. Yo siempre remarco este término, lesiones corporales, que no es lo mismo a decir que la persona presentó el delito de lesiones. Y eso es muy importante que un abogado lo recuerde, porque los abogados suelen preguntarme en las audiencias, mire, ya tengo más de 20 años en este trabajo, y me suelen preguntar en las audiencias, doctor, ¿usted examinó a la persona? Así es. ¿Usted observó que tenía lesiones? Sí. ¿Y eran lesiones leves o graves? Oiga, un momentito. Nosotros no podemos tipificar como médicos, pues, delitos. Hay un delito de lesión leve, hay un delito de lesión grave, incluso ahora hay un delito de agresión en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar, artículo 122b del Código Penal. Esas preguntas suelen serlas, digamos, de manera muy frecuente, las escuchamos y las hacen con, de repente, yo entiendo así, el afán de querer saber algo más rápido de lo que demoraría su interpretación respecto al tema de la lesión. En primer lugar, un médico, vuelvo a repetir, no puede tipificar si estamos ante el delito de lesiones leves o graves. Y menos colocar en el certificado médico legal son lesiones por tentativa de feminicidio, por homicidio en su grado de tentativa, digamos como sinónimo estas dos frases. No, uno solamente va a certificar la lesión. ¿Por qué? Uno, porque el documento que nosotros emitimos se denomina certificado médico legal. Nosotros no emitimos informes. Si fuera un informe sería muy diferente. En el informe yo puedo hacer una apreciación, yo puedo hacer una integración entre lo que escucho, en lo que veo, en lo que comparo, puedo incluso citar fuentes bibliográficas. Ese es un informe donde se analiza y se llega a conclusiones, pero nosotros no hacemos informes, nosotros hacemos certificados médico-legales y el propio nombre lo dice. ¿Qué es un certificado? Pues es un documento donde se certifica lo que se ve de manera externa. Sin embargo, los señores abogados tienen que estar capacitados para que ellos interpreten los términos que nosotros describimos y también para que sepan a qué lesión corporal me estoy refiriendo. Mire, una persona sostiene un cuchillo. Un cuchillo es un instrumento con punta y filo. Entonces se acerca a la señorita, por ejemplo, que está aquí al frente nuestro, y le ocasiona una lesión con el cuchillo a nivel, mire, del cuello. Aquí en la parte interna del cuello nosotros tenemos vasos sanguíneos muy importantes, como arterias y venas. Aquí pasa, por ejemplo, la arteria carótida. Y la arteria carótica, pues mira, está muy cerca al corazón. Entonces, si a la señorita le incrustan el cuchillo en el cuello, y saca el cuchillo, el victimario, pues la señorita va a probablemente desvanecerse, va a caer con este sangrado. Y la van a llevar de inmediato al hospital. Y en el hospital, los médicos de los hospitales la van a examinar, la van a atender, le van a suturar, van a compensar su pérdida de sangre, siempre y cuando la lesión, pues, lógicamente no ha sido mortal. Entonces, el fiscal, al tomar conocimiento de este hecho violento, va a disponer que nosotros los médicos legistas acudamos al hospital. ¿Para qué? Para esa pregunta que me acaba de decir, doctor. Para que el médico determine si las lesiones constituyen una tentativa de feminicidio en el caso de ella. Bueno, nosotros no podemos determinar eso, pero sí vamos a describir que hay lesiones que pusieron en peligro inminente la vida de la persona. ¿Por qué? Porque han lesionado una arteria importante del cuerpo. O sea, si esta señorita cuando fue trasladada al hospital no la atendían, se moría. Si es que no la llevaban al hospital, se moría. Y eso lo podemos corroborar con los datos de la historia clínica, porque en la historia clínica el médico que la va a atender va a ponerme doctor, presión perdóneme, baja, sí. Pero ahí ustedes están haciendo también una pericia, no un informe. Así es. Y en esa pericia, en todo el contexto de la pericia ponen
que se ha causado una herida Punzocortante. o punzocortante a nivel de tal y que puso en peligro la vida. Eso Así sí es. pueden poner. Eso sí podemos poner, doctor. ¿Por qué? Porque eso está en nuestras guías. Los médicos legistas, cuando examinamos a personas, utilizamos guías médico-legales y en las guías se nos recomienda utilizar tales conclusiones. El que una lesión haya puesto en peligro inminente la vida de la persona está dentro de nuestras guías. Entonces Sí se puede determinar que una lesión pudo haberle causado la muerte inmediata. Así es. Una lesión ha estado alejado de eso, etcétera, como para que el fiscal o el abogado puedan interpretar esa pericia y decir, señor, esta lesión ha puesto en peligro inminente a la víctima, por lo tanto nosotros concluimos ya desde el punto de vista jurídico penal, que así se es. trata de una tentativa de homicidio o de feminicidio. Ese es el engranaje que hacemos entre el derecho y la medicina legal. Para eso nos preocupamos en capacitar, doctor, para que el abogado tenga esa competencia, esa facultad de hacer la explicación y formular como tal las acusaciones del caso. Justamente sobre eso hemos estado hablando en el bloque anterior, doctor. Decíamos que hay un tratadista que hace poco, lamentablemente, se murió el maestro Miquel Tarufo. Él habla sobre las pericias y decía, pues, está bien, los peritos, la ciencia coadyuva al esclarecimiento de los hechos, pero hay que tener cuidado porque hay peritos y peritos. Peritos y peritos. Entonces, una pericia hecha sin objetividad, una pericia hecha por un perito no experto, una pericia hecha sin exhaustividad, porque también hay que ser exhaustivo, puede traer como consecuencia unas conclusiones erradas. Así es, doctor. Muy bien, usted lo ha remarcado. Los peritos deben cumplir con ciertas cualidades al momento de emitir una pericia. Bueno, en primer lugar, no cualquiera es perito. El que es perito es porque ya es un experto, o sea, tiene un conocimiento mayor al conocimiento que pueden tener las demás personas. ¿Todo médico es un perito? No. Puede ser un médico especialista en cardiología, en neurología, en geriatría, pero no todo tiene la calidad de perito, salvo pues sea designado por su experticia, por su conocimiento, para elaborar un informe pericial como tal. Y le decía que cuando un perito examina, por ejemplo, una persona, ya que estamos hablando del tema de lesiones corporales, debe examinarla con un 100% de objetividad. Eso es lo que exige el Código Procesal Penal, la objetividad, la cientificidad de los medios probatorios. Y uno no puede decir, ¿sabe qué, doctor? Me parece que la señora tiene un golpe aquí. ¿Por qué no, doctor? Porque el me parece es algo subjetivo. Yo tengo que decir, la señora tiene una lesión producto de una contusión. Otro, no tengo que emitir juicios de valor cuando examino a una persona. Señora, ¿cuándo la golpearon? Ayer. ¿Y por qué recién viene hoy, señora? Eso no es de un perito. Jamás un perito diría eso. El perito escucha, redacta lo que está diciendo la señora porque es lo que ella refiere y luego el perito examina la objetividad, la no emisión de juicios de valor, la prudencia. Uno tiene que saber qué hablar frente a la persona. También la imparcialidad. Imagínense que dos personas se golpeen. Entonces, una de ellas es hombre, la otra es mujer. Yo tendría que parcializarme con una de ellas y ponerle más lesiones a una de las que no hay. O sea, si esta persona solo tiene un golpe, ¿por qué le voy a poner 10? Es que doctor, entiende, es mujer y de repente no va a tener esto una implicancia en lo penal. Oigan, nosotros solo como peritos colocamos o certificamos lo que vemos, no podemos inventar algo. Todo tiene que ser con ese enfoque que yo enseño a los futuros peritos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy el responsable del curso de Medicina Legal. A los médicos les enseño, cuando nosotros realizamos un examen a estas personas, debemos conocer cuál es la proyección de nuestro certificado, nuestro documento pericial. Porque si uno no sabe derecho como abogado, como médico, no sabe hacia dónde va ese documento. Imagínense poner en la conclusión, mujer con signos de tentativa de violación sexual.
Eso no es nada correcto. Por supuesto. Pero hay personas que lo dicen, doctor, pero a mí me han hecho esto. Bueno, como usted le han dicho eso, le voy a poner hombre víctima de golpes en la cabeza. No, uno no puede determinar víctimas ni victimarios. Doctor, para terminar con el tema de la tanatología y la traumatología, ¿es factible determinarse médicamente el instrumento con el que se causó la muerte, el instrumento con el que se causó las lesiones? ¿Se puede determinar si fue un diestro, si fue uno que utiliza la mano derecha, si se hizo de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo? Es decir, se pueden hacer estas determinaciones en el ámbito tanto de la necropsia cuanto del examen al lesionado. Claro que sí, doctor. Por ejemplo, voy a citar aquí el caso de una persona que tiene una herida cortante, aquí en la cara. Cuando digo herida cortante, no es lo mismo decir que herida punzocortante. Punzocortante es cuando ingresa. En una herida cortante es cuando el filo se desliza por la piel. Entonces, hay una manifestación de la persona que tiene esta lesión. Hay una manifestación del testigo. Y lógicamente va a haber una manifestación de la persona que está siendo incriminada. Entonces, hay tres versiones. Y su pregunta es muy pertinente porque ¿y quién va a dar la credibilidad de estas tres versiones? Muchas veces nosotros, doctor, porque con el tipo de descripción que hacemos podemos determinar, por ejemplo, que la herida ha sido cortante de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, de derecha a izquierda. Yo puedo determinar entonces que la persona que ha sido víctima de esta lesión cortante vio al victimario. No ha sido una herida que alguien vino por la espalda, no. Y muchas personas denunciadas por lesiones suelen decir eso, suelen decir, no, pero ella se resbaló y justo yo estaba abajo con un arma blanca sacando filo y se cortó por eso. O sea, cosas bastante no creíbles, pero para eso damos la cientificidad en nuestras descripciones. Entonces, a su pregunta, si podemos determinar todas estas características de trayectoria, de profundidad, si fue con mano derecha, si fue con mano izquierda, si fueron autoinferidas, también, si es que es producto, por ejemplo, de escoriaciones unguiales, producto de la fricción de uñas, también. Todo eso lo hacemos. Determinamos el agente causante y sus características. Gracias, doctor. Ahora sí entramos a un tema que en esta época a nosotros nos parece sumamente importante, porque se trata de un delito que de un tiempo a esta parte, para mí, rompiendo el principio de proporcionalidad de las penas, pero en fin, ya está dada la ley, merece cadena perpetua. Me refiero a los delitos de violación de menores de 14 años. Allí hay que tener mucho cuidado con la investigación, con el análisis de las evidencias, etcétera, ¿no? Doctor, en el ámbito de la sexología forense, ¿cómo se puede determinar si hubo violación cuando la víctima, por ejemplo, no tiene himen complaciente, sino se le puede desgarrar? Pero sin embargo, han pasado 1 año o 2 años de la supuesta violación. En el examen que le practica después de tiempo a la víctima, ¿se puede encontrar algún signo, algún detalle, algo que pueda hacernos ver desde el punto de vista médico, legal, si esa mujer en algún momento fue víctima de violación? Claro, doctor. La pregunta sería, ¿cómo nosotros los abogados podemos interpretar si aquí existió una violación sexual? ¿Por qué? Porque nuevamente repito, los médicos no determinamos si hay violación sexual o no. Esa es una pregunta que siempre suelen hacerme en las audiencias, doctor Robinson. Doctor, ¿usted examinó a la menor? Sí. ¿Hubo violación sexual o no? Y si es así, si esta es reciente o antigua. Un momentito, nosotros no determinamos violación sexual. Nosotros vamos a describir una lesión. Entonces, a la pregunta de, ¿se puede determinar después de mucho tiempo si hubo un acceso carnal por vía vaginal o por vía anal? Estoy citando la terminología jurídica del artículo 170 del Código Penal. Pues sí, claro que sí. Por ejemplo, si es que a una mujer le introducen el pene contra su voluntad por vía vaginal, hay una membrana que se denomina himen y en esa introducción va a haber una ruptura del himen, va a haber un desgarro del himen. Ese desgarro se va a mantener con signos inflamatorios durante los 10 primeros días.
O sea, si esta mujer o esta menor me indica que ha sido víctima de violación sexual el viernes pasado, hoy estamos lunes, el viernes pasado, pues yo voy a encontrar signos inflamatorios en esa ruptura del himen. Es una membrana que está en la entrada de la vagina. Después de los 10 días va a quedar también la ruptura, pero ya no con bordes de la ruptura sangrante, sino con bordes cicatrizados. Entonces, eso yo lo voy a ver de aquí a más de 10 días. Puede ser al mes, puede ser aquí a 5 meses, puede ser de acá a un año o 5 años. Siempre va a quedar ese desgarro con esos bordes cicatrizados. Es igual que alguien tenga una herida aquí, miren. Ya, doctor, perdóneme, ya, ahí hay signos de coito antiguos. Antes Pero- se hablaba de signo de coito anal antiguo, ahora se habla de, bueno, acceso carnal por vía anal. ¿no? Desgarro, por ejemplo. O desgarros, o desgarros. así Desgarro, es. signo de coito, de desgarro himeneal antiguo. Sí. Eso yo le pregunto, ¿no? ¿Puede ser causado por una introducción con la aceptación, con el consentimiento de la víctima, o puede ser causado mediante la fuerza? ¿Se podría determinar eso? No, doctor. Y muy buena pregunta porque suelen hacérmela en las audiencias. Doctor, todo desgarro que presenta una mujer en el himen, todo desgarro antiguo, ¿es producto de algo contra su voluntad? La respuesta es no siempre. Hay también desgarros himeneales que pueden producirse cuando la relación sexual es consentida. Eso quiere decir que si es antiguo ya es muy difícil determinar Así es, si ese doctor. desgarro fue con la voluntad de ella o sin la voluntad de la Así es, recuerden que el desgarro no solo se produce por la penetración del pene en erección, sino también por la introducción de partes del cuerpo como los dedos u objetos. Está en el Así artículo 160. Entonces, es frecuente, doctor, por ejemplo, que alguna mujer diga lo siguiente: yo nunca he tenido relaciones sexuales, nunca me he introducido el dedo, pero al examen presento desgarros antiguos. ¿Cuál es la explicación? ¿Me está mintiendo? No. Para eso hay que preguntarle si hay antecedentes de prácticas onanistas. O sea, Claro, si claro. hubo masturbación previa, si hay introducción de objetos. ¿Se pueden ocasionar desgarros con eso? Claro que sí. Por eso todo médico legista tiene que preguntar antes del examen todos los antecedentes ginecobstétricos y patológicos. Ahora nos vamos a ese himen especial, a ese himen elástico complaciente. Y les decía en el bloque anterior que nosotros en la época que estudiábamos nos dictaba el curso el eminente maestro Víctor Maurto. Sí, lo llega a ¿no? conocer al doctor. Víctor Maurto. Entonces él decía que el himen podría ser elástico complaciente. Y en esa época nosotros leíamos a Nerio Rojas. A Nerio Rojas, claro. Entonces Nerio Rojas decía que el himen complaciente o elástico no sangraba ni causaba dolor. Sin embargo, de un tiempo a esta parte hemos visto algunas ratificaciones periciales donde los médicos legistas dicen, ¿no? Si bien es verdad tenían himen complaciente, pero esto no significa que no pueda haber sangrado o no pueda haber dolor. ¿Es verdad eso, doctor? El himen complaciente proviene del término complaints, que no se malinterprete que himen complaciente porque complace. No. Complaints, elástico. Entonces, cuando ingresa el pene ante un orificio de un himen complaciente, pues no va a ocasionar desgarros. ¿Por qué? Porque va a incrementarse el tamaño o diámetro del orificio del himen, y entonces no va a haber pues ese desgarro, esa ruptura como tal. Sin embargo, si la mujer, por ejemplo, no tiene lubricación a nivel vaginal, genital, cuando ingrese el pene, que es un, digamos, elemento duro, con bordes romos, por lo tanto es un elemento contuso, si es que ingresa el pene por el orificio de un himen elástico, si bien es cierto no va a haber desgarros, pero sí van a haber lesiones por esa fricción, porque la mujer no está lubricada, porque una mujer lubrica cuando hay un consentimiento. Claro, entonces generalmente. vamos a encontrar una tumefacción o equimosis. El diagnóstico, doctor, de solo himen complaciente en un certificado médico legal, a mi opinión, no es muy útil para el derecho penal. Debería decir lo siguiente: himen complaciente con o sin lesiones traumáticas recientes, que ya sabemos que esas lesiones no son desgarros, sino son la propia equimosis o tumefacción por la fricción. Entonces ¿Y causa sangrado, doctor? Es, ¿Puede causar sangrado Sí, al no haber desgarro?
No, lo que sí se ha descrito es lo siguiente, que si introducen objetos, ya no el pene, sino objetos de gran diámetro como palos de troncos, sí puede incluso ocasionarse un desgarro del himen complaciente. Está reportada en la bibliografía, pero para eso tendríamos que escuchar pues a la persona denunciante, qué es lo que pasó. Así Claro es. que sí. Doctor, se da en la práctica de la sexología forense lo que se llama los falsos negativos y los falsos positivos. Teniendo en cuenta que la medicina legal, aparte de especialidad médica, es una ciencia, pues no habrían estos falsos positivos. No. ¿Por qué? Porque nosotros vemos y describimos lo que es. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mi pañuelo es de color blanco. Yo no puedo decir que es probablemente de color blanco, porque tengo que ser 100% certero al describir esta coloración. Si es que la medicina generaría algunos aportes no tan certeros, sino probabilidades diagnósticas, pues sí, tendríamos un grave problema en el sistema de administración de justicia. Porque ¿quién nos va a preguntar el abogado? Generalmente la defensa técnica. Doctor, ¿y cuál es el porcentaje de certeza de su ciencia? ¿Ha escuchado esa pregunta? Es una pregunta muy clásica en el contrainterrogatorio que suelen hacernos. Y bueno, es una ciencia. Y como ciencia que utiliza un método observacional y descriptivo, no tiene por qué haber error en ese tipo de diagnósticos. Tuvimos un caso cuando en algún momento hemos estado en la magistratura, en la Corte Suprema, tuvimos un caso de una niña que supuestamente había sido violada. La pericia oficial, hecha por los médicos legistas del Instituto de Medicina Legal, decía que no. Sin embargo, la pericia de parte, hecha por un médico de una clínica de baja estofa, por decir, lo digo con mucho respeto, decía que sí. Y cuando conversamos con la médico legista, decía, yo no sé si en esa clínica tienen lo que nosotros tenemos, yo no me acuerdo cuál es el nombre, perdóneme usted, pero es como una especie de faro, de reflector que le permite al médico… Colposcopio. ¿El cómo? Colposcopio. El colmoscopio. Colpo. Colpo. Colpo es vagina, colposcopio. Observar, Colposcopio. Ajá, la colposcopia. Entonces, la médico decía, el colposcopio fue utilizado por nosotros. ¿Por qué? Porque le permite a uno tener una visión más clara, sí, y más profunda. Así es, con buena iluminación, buena resolución y acercamiento. Así Entonces, es. ¿qué pasa en aquellos lugares donde no tengan el colposcopio? Mire, doctor, El médico. sí, el médico ante esa experiencia que usted ha narrado, pues yo soy de la opinión que los exámenes médico-legales, cuando hay algún tipo de duda diagnóstica, digamos, cosa que es muy difícil que haya, se tienen que perennizar. Si yo soy médico legista y en este momento examino a una mujer y observo que no hay desgarros, yo no solamente tengo que escribir no hay desgarros, yo tengo que perennizar. ¿Por qué? Me interesó cuando vi el flyer, doctor, que me convirtió, criminalística y medicina legal, porque la perennización es un método de fijación de lo que uno observa. Está facultado el médico legista para perennizar sus hallazgos. Claro que sí. No me pueden negar y decir, sabe que usted no debe tomar fotos. No, yo sí lo puedo hacer, porque es parte de mi trabajo como perito. Claro. Y no cualquier foto. Tomar una foto con la fecha, con el número de certificado. Entonces, si alguien me dice, doctor, ¿cómo se explica usted que usted hoy examinó a la menor y mañana un perito de una clínica examina y sí encuentra desgarros? Bueno, yo tendría que sacar mi foto y decir, siendo las 11:50 de la mañana, aquí en la unidad médico-legal hemos tomado esta fotografía y queda demostrado que no hay ningún desgarro. Hagan los acercamientos de la foto, por favor. Para eso tengo que trabajar mucho con el asistente de la sala. Como usted ve, señor magistrado y señores participantes del proceso, pues no hay ningún desgarro. Pero ¿cuál es la explicación que un médico haya encontrado al día siguiente en la clínica tal un desgarro? Pues pregúntenle a ella. Ella se supone que también debió tomar fotos. Y si hay un contraste de fotos y se determina que un médico legista dice que no hay desgarro, porque no hay, y la médico perito de parte dice que sí hay, pues
¿Cuál es la deducción lógica que se va a obtener? De que saliendo de él, la oficina médico-legal, esta persona tuvo un desgarro, tuvo relaciones sexuales. ¿Ve? O de repente se metió el dedo. A O propósito. puede ser, por eso hubo un desgarro posterior al examen médico-legal. Doctor, además de la tanatología, de la traumatología, de la sexología, tenemos la psiquiatría forense como parte de la medicina legal, ¿o no? Sí, es una rama de la especialidad en medicina legal. Tenemos a la psiquiatría forense. Así ¿Cuál es. sería su objeto de peritaje, de estudio generalmente? Nosotros hemos mencionado cuando se trata, por ejemplo, de determinar si el investigado, el procesado, tiene un perfil psiquiátrico, de repente de enfermedad mental como la paranoia, la esquizofrenia, o de repente, no sé si la psiquiatría podrá determinar si un sujeto es pedófilo o tiene tendencias al fetichismo, al sadismo, a lo contrario al sadismo, que es el masoquismo. ¿Es posible, doctor? El objetivo del examen psiquiátrico es el determinar el estado de salud mental de la persona. Entonces, si una persona es denunciada por un delito, como usted indica, puede ser un delito contra la vida, el cuerpo y la salud o un delito contra la libertad sexual, pues se pueden solicitar dos exámenes, no solamente psiquiátrico, sino psicológico forense y psiquiátrico forense. El psicológico forense sirve para determinar la conducta, la personalidad, y el examen psiquiátrico para determinar si hay trastornos no mentales, como usted muy bien lo ha dicho. Trastornos como el trastorno bipolar, el trastorno de la esquizofrenia paranoide, trastornos de atención, entre otros. Entonces, sí es posible, haciendo una integración de ambas pericias, llegar a determinar si esa persona, cuando cometió el hecho, estaba con una grave alteración de la conciencia o de la percepción, como lo establece el artículo 20 del Código Penal en sus eximente de responsabilidad. Así es. Como siempre, amables televidentes, el tiempo es nuestro peor enemigo, es cruel. Nos ha ganado el tiempo, pero sí públicamente queremos comprometer al doctor José Luis Pacheco de la Cruz para que nos acompañe en una próxima oportunidad, doctor. Queremos tenerlo una vez más porque sabemos que sus conocimientos, su experticia, el hecho de ser profesor, nos permite que usted en forma muy didáctica converse con nosotros sobre estos temas y así el fin, el objetivo de este programa, que es entender el derecho en toda su amplitud, se cumple. Claro que sí, doctor. Me comprometo delante de usted y de todos los asistentes a este tipo de transmisiones en volver, porque mientras más se difunda, mientras más se haga entender la medicina legal al derecho, vamos a tener una mejor administración de justicia. Le tomo la palabra y pronto estaremos por aquí nuevamente. Muchas gracias y muchas gracias con todos ustedes. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Muchas gracias, doctor. Gracias.